Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. En capítulo 20, Abraham había pecado, había faltado mucha fe, y así que su esposa, para protegerle a él, dijo que era su hermana, porque era media hermana para Abimelech, igual como había hecho para Faraón. Y Dios mandó mucha plaga para el pueblo de Abimelech, y entonces él dice, pero Dios, no me mate, ¿qué he hecho yo no sabía. Y hemos dicho que muchas veces los cristianos, si no oramos, entonces caemos en problemas y a veces ponemos otros en problemas y peligro. Especialmente debo ponerlo en forma espiritual. No tenemos porque no pedimos. Y esto significa la salvación de almas también. No miramos almas salvadas si no estamos orando por ellos. Y Abraham en Génesis 20 tenía que aprender esa lección, que si no ora por un Señor puede morir. Y así que Abimelech casi murió físicamente, pero las almas que no se convierten van a morir espiritualmente. Por eso los cristianos debemos orar primero por perdón de nosotros mismos. Así que, segundo, orar por los pecadores. Y así encontramos la oración de un profeta imperfecto. Dijimos esto la semana pasada, porque dice, Abraham va a orar por usted, Abimelech. Él es un profeta. Y cada cristiano debe ser en ese sentido un profeta que ora, una persona que ora por otros. Y así es que él oró en capítulo 20 y Dios sanó a Abimelech y su familia. Luego miramos brevemente capítulo 22, la historia más importante casi del Antiguo Testamento en algún sentido, después de Génesis 3, porque es un símbolo de Jesucristo, como Abraham fue llamado por Dios para llevar su hijo Isaac por una montaña, llevando leña como una cruz, un altar, igual como Cristo subiendo el monte Calvario. Y allí entonces le puso para sacrificarle, pero Dios le resucitó de los muertos. En el caso de Isaac, había sido muerto en la mente de Abraham, pero no físicamente murió. Pero es un símbolo de Jesús que su padre le sacrificó y murió por nosotros en la cruz y en 3 días resucitó. Pero encontramos en este capítulo solamente 2 o 3 palabras que dice Abraham. Y lo dice 2 veces. Cuando Dios dice, lleva tu hijo, tu único Isaac, para sacrificarle, ¿qué dice Abraham? Sencillamente, heme aquí. Y al final, cuando Dios dice, no, yo voy a resucitar a Isaac, no tiene que matarlo, ¿qué dijo a Abraham? Heme aquí. Una oración muy sencilla, la oración de Samuel. Heme aquí, tu siervo oye. Y así es el hombre que Dios puede usar cuando aprende a decir, heme aquí, aun cuando Dios pide cosas difíciles, imposibles humanamente. Yo no podría humanamente sacrificar ninguno de mis hijos. Y así, para decir, heme aquí, Señor. Es cierto que hay días, ¿verdad?, que yo digo, heme aquí, Señor. Pero esos días ya pasan muy rápido y ya nunca quisiéramos, ¿verdad?, ningún daño a ningún niño. Pero de cualquier manera, cuando decimos, heme aquí, se ve la resurrección, digamos, y Dios le hace de verdad Padre de naciones. Ya era su nombre antes, Abraham, pero ahora está confirmado porque él oró, heme aquí. Así que una oración breve, pero muy importante. Ahora, capítulo 24. Ya es la única oración que miramos más de Abraham. Pero uno
tiene influencia en otros. Cada padre debe influir a sus hijos y a los que trabajan en su empresa o en su casa. Y ese es el caso de Abraham. Aquí tenemos la oración del siervo de Abraham. Parece que estando en la casa de Abraham aprendió a orar. Y así que apoyó a Abraham en la oración. Y encontramos que él pudo enviar a su siervo para buscar una esposa para su hijo Isaac. Y este siervo, cuando va, parece que había aprendido de Abraham cómo orar. Y aquí encontramos entonces en capítulo 24, versículo 12. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. El siervo ya va buscando una esposa para Isaac. Y dice, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Lo que veo un poco interesante es que el siervo ora más que su amo Abraham. El hecho es que muchas veces como un pastor he visto esto. Yo oro, pero veo que hay personas que están bajo mi ministerio, pero ellos me enseñan a mí cómo orar. Ustedes muchas veces me enseñan a mí cómo orar. Y creo que así es el caso de este siervo, que es casi más persona de oración que su amo Abraham en este momento. Pero aquí dice, te ruego al tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham, mi señor Abraham. Versículo 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Está orando. Y las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. Interesante que está hablando con Dios de las cosas que están alrededor. Así es una buena manera de orar. Estás caminando, Señor, este vecino aquí, yo sé que tiene dificultades, que le bendiga, Señor. Mira, Señor, allí hay una cosa allí, Señor, y así que mirando las circunstancias, está orando por las personas alrededor en esas circunstancias. Así, buena manera de orar, ¿verdad? Y entonces sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y él respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos. Señor, ayúdale a darme a mí de beber, pero ayúdale a ser una mujer tan servienta que ofrece hasta dar bebida a camellos. Eso es como dar un almuerzo a jóvenes. Es mucho, ¿verdad? Es que los que tienen jóvenes en su casa saben cuánto comen, ¿verdad? Un camello bebe mucho. En el desierto es mucho. No solamente darle un vasito de agua al camello, ¿verdad? Eso es una cosa de cubo tras cubo de agua para llenar este camello para viaje en el desierto. Y él está orando que la mujer sea tan trabajadora, tan sirvienta, que ofrece a él el agua como pide, no sea como la mujer samaritana, ¿quién eres tú para pedirme a mí de beber? Pero también ofrece para darle de beber a los camellos. Y sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y quiero que ella sea la mujer que va a casarse con Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vaya, qué oración. Imagina esta oración, ¿verdad? El hecho es que primero miramos que Abraham influye su familia y sus siervos para ser hombres de oración. Es la primera lección, ¿verdad? Debemos tener esta influencia a nuestras familias y los alrededor. Segundo, miramos aquí cómo basa su oración. Él dice, Señor, yo te pido esto por los méritos de Abraham, porque Abraham lo merece, Señor. Por eso te pido que le des lo que merece. ¿Es lo que dice? No, ¿verdad? ¿En qué se basa su oración? 2 o 3 veces. ¿Qué palabra usa? Por tu misericordia.
El hecho es que está hablando, Señor, Él, si lo merece o no, no importa. No estoy basando mi oración en el mérito de uno. Muchos dicen, Señor, Él ha hecho mucho que lo merece. Y a veces las personas decimos nosotros, Señor, he hecho tanto por ti, me ayude así por causa de todo lo que yo he hecho por ti. Y Dios no contesta la oración a base de nuestro mérito, sino a base de su misericordia. Debemos orar siempre confiando. Recuerda, el arca del pacto tenía una silla, digamos, encima del arca del pacto, que tenía un par de nombres, pero uno de los nombres era la silla de misericordia, ¿verdad? El hecho es que allí derramó sangre de los becerros y así diciendo, solo por tu misericordia no nos has matado, más bien has enviado la sangre del Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Así que, Señor, escuche nuestras oraciones basado en tu misericordia demostrada en derramar la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y así nosotros debemos orar, Señor, no merezco nada, pero vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo nos enseña en el nombre, con los méritos de Jesucristo. Él dijo que yo orara por eso. Y así que pido esto porque Jesús dice que debo pedir esto. Y por los méritos de Jesús, en el nombre de Jesús, por la misericordia de Jesús y tu misericordia, oh Señor, que nos hagas este favor. Muchas veces tenemos que decir, Señor, yo he sido como Abraham, muy pecaminoso, muy falta de fe, pero Señor, te pido que hagas algo aunque no lo merezca, solo por tu misericordia y para que sea para tu gloria. Cuando oramos así, estamos más seguros que Dios va a escuchar. Cuando oramos en base de su misericordia y en la promesa de Dios. Parece que Dios le guió para orar así. Dice en Santiago 5 que debemos orar en la voluntad del Señor, guiado por el Espíritu, orando en el Espíritu. Efesios 6 lo dice también, orando en el Espíritu. Esto es, aunque es Antiguo Testamento, parece que el Espíritu está sobre él y está orando guiado por el Espíritu. Muchos piden, ay Señor, quiero $1,000,000 y no está guiado por el Espíritu. Pero hay otros que Dios les guió para establecer un orfanato, edificar un templo grande. Y dice, Señor, que nos des $1,000,000. Y hay muchos ministerios donde Dios les ha dado millones de dólares porque era para su gloria y guiado por Él de cómo orar. Ay, Señor, yo quiero esto, la otra cosa, esta sanidad, o yo quiero esta casa. Y Señor, muchos pentecostales especialmente, Señor, yo lo declaro, ¿verdad? Como si lo demando. Yo tengo una oración de fe. Yo declaro que tengo fe, así tú vas a hacer esto porque contestas la oración de fe. Bueno, sí es fe que Dios ha puesto en tu corazón, porque Dios le ha prometido hacer alguna cosa. Puedes orar, Señor, por eso. Señor, yo pido santidad, porque la Biblia dice que es tu voluntad que seamos santos. Ayúdame a ser santo. Estoy orando de acuerdo a la Biblia, en la voluntad de Dios. Y hay ciertas veces en la vida que Dios le guía para orar por un ministerio, por dinero, para hacer algo para el Señor, por la sanidad, dinero para la sanidad, a veces para pagar los médicos. Y Dios obra para proveer. Les dije el domingo como la universidad tenía necesidad de $770 y Dios, por su misericordia, porque era para su gloria, me dio el dinero exacto. Y es lo que hace Dios. Oramos por algo y si es su voluntad, si Dios lo ha prometido, Dios lo dará.
Y parece que Dios le guió y le prometió que si él oraría así, Dios lo haría. Mandaría tal clase de mujer que le daría a él de beber y también a los camellos. Normalmente no nos atrevemos a orar así, ¿verdad? Señor, la próxima persona que yo vea en la calle que pague mi renta, ¿verdad? Sería bonito, pero si Dios le guía para orar así, Dios va a contestar. Pero estar seguro que es Dios y no solo tu deseo de tener algo, ¿verdad? Y esta es la cosa, para mí decir, Señor, que me des una mujer que va a dar agua para no sé cuántos camellos en medio de un día de desierto como hoy tenemos afuera de 107 grados de temperatura y allí a lo mejor 113 o más grados en el desierto y decir, oh sí, no hay problema, con calor y todo yo lo hago. Si yo le pidiera a alguna mujer aquí esta noche hacer algo así con ese calor afuera, ¿lo haría? A lo mejor hay algunos de ustedes que dirían, sí, a mí me gustaría, si fuera posible, pero ya vendrían las razones por tu debilidad, por tu enfermedad, por tu edad, porque no puedes hacerlo, ¿verdad? El hecho es que eso no es una cosa que se pide de una persona. Señor, guíame la próxima persona que me va a dar mucho dinero o que me va a hacer alguna cosa tremendamente grande para ayudarme. Normalmente no se pide así, pero si es la misericordia de Dios y si es la voluntad de Dios y si Dios le ha guiado para orar así, entonces podemos orar grandes cosas y Dios puede hacer grandes cosas. Lo que dijo Hudson Taylor, Señor, yo no tengo ni 5. Y Señor, yo quiero tener una misión con millares de misioneros y hay que pagar toda su comida, todos sus viajes de todos los misioneros para ir a China y establecer una misión de millares en China. Y no tengo ni 5 para pagar mi propia comida, pero Señor, yo creo que lo vas a hacer. Dios lo puso en su corazón y estableció la misión a China. Hudson Taylor, con millares y millares de misioneros que todavía trabaja hoy, un poco más liberal hoy, pero trabaja todavía ganando muchas almas al Señor en diferentes partes del mundo. Y así es que cuando Dios quiere que oremos por algo, es su voluntad, y Dios dirige, entonces podemos orar por algo específico. Es la otra lección aquí. Él no ora, Señor, dame cualquier mujer guapa, no me importa lo demás. No, yo quiero una mujer bonita, quiero una mujer inteligente, quiero una mujer trabajadora, servienta, una mujer cristiana de la fe de Abraham. Señor, yo quiero esto y esto y esto. Y pruébalo con que sea una mujer que va a ofrecer bebida a los camellos. Y Dios lo puso en su corazón, pero orar específicamente por este evento, nadie debe atrever a hacer eso si no está guiado por el Señor. Pero si está guiado por el Señor de verdad, puede orar por lo que Dios ponga en su corazón. Señor, nos hace falta $100 millones. Mira, si es la voluntad de Dios, hay un ministerio para establecer misiones, y así Dios puede darle $100 millones y lo ha hecho con muchas misiones alrededor del mundo que han hecho cosas para glorificar al Señor. Aquí encontramos entonces que él oró algo específico porque fue guiado para orar y esperaba lo mejor de Dios. Señor, no me des una mujer que va a dar un vaso de agua a los camellos. Dame una mujer que va a dar todo lo que los camellos quieren beber a los camellos, además de para mí. Y Dios le da lo mejor. Una mujer guapa, espiritual en ese momento, por lo menos creyente. Más tarde me pregunto de espiritual, cómo quería enseñar a su hijo a ser engañador y eso. Pero de cualquier manera, por el momento, venido de una familia creyente,
de alguna manera. Y allí entonces Dios le bendijo grandemente con la mujer que Dios quería, ¿verdad? No cualquier que no fuera creyente, sino uno que es creyente y servienta para la gloria del Señor. Ahora seguimos con el siguiente capítulo, Génesis 25, 21. Y creo que con esto voy a terminar esta noche. No solo influyó a Abraham, a su siervo, pero a su hijo, Isaac. 55, 21. ¿Quiere leer eso conmigo los que quieren? Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Nota, su mamá de Isaac quiere su problema más grande. Sara era estéril. No podría tener un hijo hasta 90 años de edad. Y así que Abraham estaba orando por ella, orando por un hijo. Señor, ¿cómo puedo hacer esto otra cosa que si no tengo hijos? Hablando con el Señor, ¿recuerda? Y Dios dice, no, vas a tener un hijo y no uno por pecado como Ismael va a tener un hijo que va a llamarse Isaac de Sara. Pero Sara es muy antigua, muy vieja. Sí, yo voy a mostrar mi habilidad de hacer eso, mi poder. Y así encontramos aquí que como Abraham había orado por un hijo y por su esposa, parece que el hijo aprendió eso. El hijo aprendió otras cosas malas más tarde, ¿verdad? De dejar su esposa, ¿verdad? Decir que es su hermana y todo eso. Pero ahora aprendió de su papá cómo orar, parece. Y cuando tiene la dificultad de tener un hijo, Abraham influyó a su hijo para orar y oró por un hijo como Abraham había orado por un hijo. Y así que después de no sé cuánto tiempo, de años, porque ella era estéril, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Nosotros literalmente en nuestra familia oramos por esta oración, por nuestros hijos, ¿verdad? Y Dios, en el caso ahora después de 10 años, ¿verdad? De Felipe, está contestando con los gemelos que deben nacer en diciembre. Así que hemos orado, Señor, parece imposible que Felipe ya tenga un hijo. Varios médicos habían dicho a nuestra nuera Shannon, no puede tener un hijo, olvídeselo, es imposible. Ya has perdido 2 y la pérdida le hizo un daño adentro y tú no puedes tener hijos. Y así que busque adoptar. Y estaban hablando de eso. Y Dios dice, bueno, si esto es lo que quiero de adoptar, como tú eres adoptado por el Señor espiritualmente, es buena cosa. Pero si yo quiero dar hijos, puedo hacerlo, aunque haya pasado 10 años. Y así es que Dios lo hizo. No siempre lo hace. Hay muchos de ustedes que están aquí, hay otras parejas jóvenes en la iglesia que nunca han tenido hijos y no era la voluntad de Dios. Cuando no es la voluntad de Dios, no va a hacer la cosa. Mi otro hijo, Dios es el que sabe lo que va a pasar si alguna vez. Y no sé lo que está pasando con los médicos, pero yo todavía creo que si Dios quiere, Dios puede darles hijos. Y si Dios no quiere, Dios va a dejarles adoptar y va a ser igual como tener un hijo para ellos. Y así va a ser una gran bendición en el tiempo de Dios. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que los padres deben enseñar a sus hijos a orar. Y así que Isaac está orando por su esposa. Esposos están orando por sus esposas, necesitan mucha oración, ¿verdad, hermanas? Y están enseñando a sus hijos a orar, y si tienen esposas, orar por sus esposas. Eso es lo que tenemos que aprender de lo más importante, de pasar oración a los que trabajan para nosotros, Eliezer, el siervo, y pasar oración a nuestros hijos como Isaac. Y entonces Dios puede hacer grandes milagros como de Sara con 90 años de edad
o Rebeca cuando no sé qué edad, pero más grande, después de varios años, ya pudo tener hijos. Dios no guía siempre a todos, y es la cosa. Algunos pueden tomar eso y dicen, mira, Isaac oró, así que su esposo tiene un hijo, tú también, solo tienes que orar. No, cuando no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Como no va a pasar que llegues a ser millonario o multimillonario si no es la voluntad de Dios. Puedes orar lo que quieras, ¿verdad? Pero cuando es la voluntad de Dios, Dios hace cosas. Y tenemos que orar, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, tal como está hecho en el cielo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.